¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una sesión más de la Sociedad de las Ideas, llevada desde las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Encontrar buenas ideas es muy difícil. No se da de manera casual. Cuando de repente se llega a una idea genial, pues, y que esto rara vez sucede, tiene que ver con que sucedan tres cosas primordiales. Y se trata de el conocimiento, la experiencia y la observación. Tres cualidades que tienen los invitados de este día a la Sociedad de las Ideas para hablar, para analizar junto con ustedes de un tema muy importante: la tuberculosis, retos y desafíos en México. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta emisión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Comenzaremos presentando de derecha a izquierda al doctor Simón Cagua Karasik, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética. Está también con nosotros el doctor Miguel Ángel, el doctor Martín Castellanos Joya, quien es director del Programa Nacional de Tuberculosis, y a su lado la bióloga Susana Balandrano Campos. Ella viene del Laboratorio de Micobacteriosis del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, y también está con nosotros el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, líder clínico del Programa Nacional de Tuberculosis. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y comenzaremos por tener el contexto del tema que nos da el doctor Martín Castellanos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El tema, por supuesto, per se es muy relevante para la sociedad, para todos los médicos integrantes de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en el país, hablando de la tuberculosis como una de las enfermedades más milenarias de la historia de la vida. Sin embargo, que implica serios retos y desafíos, justamente como lo llamamos en el título de esta sesión, para poder considerar el apoyo y la opinión de todos los expertos en salud pública del país, cuál es el mejor o las líneas de mejor abordaje para controlar la tuberculosis en México. Me voy a permitir para ello mostrar con algunas diapositivas, apoyarme con algunas diapositivas para tener el contexto claro de la situación que prevalece en México actualmente. Como ustedes podrán observar, la tuberculosis en el mundo se presenta en cerca de 9 millones de personas enfermas por esta causa en el planeta, de las cuales cerca de 1.7 millones de personas también mueren a causa de esta enfermedad. Y en el contexto de América, cerca de 270,000 personas enfermaron en el 2010 por esta causa. Y de estas, los países que implican el mayor porcentaje de los casos, es decir, el 86% de todos los casos representados en América, los implica Perú, Brasil, Haití y México, donde estos ocupan el 59% de todos los casos de la región. Hablando propiamente de nuestro país, México, para el año pasado identificamos cerca de 19,000 casos nuevos de tuberculosis en todas sus formas, de los cuales el 81% fueron de carácter pulmonar. La tuberculosis pulmonar per se es la que, dentro del Programa Nacional de Prevención y Control de esta enfermedad, implica la mayor importancia, dado que en salud pública es una enfermedad que se propaga, que se difunde, que se transfiere de persona a persona, y por supuesto la que implica las mayores acciones para la prevención y control. De estos fueron 15,457 casos nuevos de la forma pulmonar, y de ellos el 20.9%, como veremos más adelante, corresponden a la tuberculosis asociada a la diabetes.
como una de las mayores comorbilidades representadas en la enfermedad. Otra importancia en las comorbilidades en materia de tuberculosis implica su relación que tiene con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH-Sida, y también de esta cantidad de casos, cerca del 11% se presentaron en etapas pediátricas, es decir, menores de 19 años. Y por último, quisiera considerar que más de 2.000 personas murieron a causa de la tuberculosis en el 2010, que implica no nada más el hecho de haber muerto por esta enfermedad, sino el hecho de haberles podido salvar la vida, puesto que el antecedente más importante de la tuberculosis en México y en el mundo es que es una enfermedad curable. Si no logramos curar esta cantidad de personas que por tuberculosis tuvieron su deceso, es porque algo falló en nuestras líneas de abordaje en atención de la tuberculosis en cualquiera de los rincones de este país. Como ustedes pueden ver, la tendencia de la incidencia de la tuberculosis tiene dos aspectos muy importantes en la gráfica. Verán que en 1997 se encuentra el pico máximo de la enfermedad, probablemente no lo alcancen a ver, solamente quiero representar el pico máximo en el 2007, con cerca de 25.000 casos, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. El otro punto de interés es en el 2007, cuando a partir de ahí empezamos a emerger nuevamente hasta donde estamos actualmente. En el 2007 lo que implica es la organización del sistema de salud en materia de tuberculosis a través de un sistema de información donde ya todas las instituciones, y no antes, todas las instituciones organizadamente notifican cada uno de sus casos al Sistema Nacional de Información Oficial. Y de ahí en adelante, como ustedes pueden ver, es una tendencia ligeramente al ascenso y sostenida de manera constante, llegando hasta la actualidad con cerca de 15.457 casos de tuberculosis pulmonar que registramos el año pasado. Sin embargo, hay una tendencia también, si se cierran los ojos y abren nuevamente, pueden notar que la tendencia es descendente, partiendo desde 1997, insisto, con el año pico de tuberculosis en México. Si lo vemos dentro del mapa, hay entidades federativas que implican el mayor número de casos y que rebasan, por supuesto, la media nacional, que es de 14.2 por cada 100.000 habitantes, y donde destacan justamente Baja California, Guerrero y Tamaulipas. Hablando de la mortalidad por tuberculosis pulmonar, vale la pena mencionar que Baja California y Chiapas son las dos entidades que representan la mayor cantidad de defunciones por esta causa. Y la tendencia, en este mismo sentido, de la tuberculosis pulmonar, que insisto, es la localización de la tuberculosis de carácter en salud pública, tiene una tendencia francamente al descenso. Sin embargo, esos cerca de 1.800 casos de tuberculosis, de defunciones por tuberculosis pulmonar, vale la pena reconsiderar para el interior de nuestras acciones en la salud pública, dado que son personas que pudieron haber evitado morir por esta causa. Hablando de los grupos de edad más afectados en tuberculosis, ustedes pueden observar en la gráfica que afortunadamente los grupos menores de 20 años son los menos afectados. La tuberculosis empieza justamente en la etapa productiva, pero con un pico muy significativo en los años mayores, es decir, en las personas mayores de 65 años, un pico muy importante en incidencia de la enfermedad. Esto quiere decir que, a diferencia de algunos otros países donde la tuberculosis se da en etapas recientes de la vida, en México la tuberculosis está empujándose hacia las etapas de edad avanzadas. En este mismo sentido, cuando hablamos de la tuberculosis en los niños, es decir, en los menores de 19 años, para el año pasado los 2.057 casos, que representan el 10.8 de toda la casuística de la tuberculosis en México, podemos observar que el 68.6 apenas se da en formas de carácter pulmonar, cuando en términos generales, si recuerdan, dijimos que cerca del 82% eran de carácter pulmonar.
Se trata de un 68.6% en los niños, porque también hay una dificultad importante en la salud pública para poder llegar a los diagnósticos acertados de tuberculosis en pediatría. Implica mayor problema, mayor dificultad para hacer el diagnóstico en ellos y, sin embargo, de cualquier manera, estamos viendo que la tuberculosis en estas etapas no es muy significativa para el país, pero 10.8% de todos los casos de tuberculosis en México en estas etapas vale la pena que consideremos líneas de acción para abordaje integral en la tuberculosis pediátrica. Otro grupo vulnerable que representa la tuberculosis en cualquier entorno del mundo es la tuberculosis en población indígena. Ustedes pueden ver que cerca de 1.500 casos fueron identificados en personas en municipios indígenas. En este sentido, para nosotros en México no representa significativamente un mayor problema en contraste con el resto de la población, porque justamente se da en el 10%, cerca del 10% de la población indígena, que también representa el 10% de los casos de la tuberculosis en todo el país. Algo relevante que tiene el programa de prevención y control de la tuberculosis en este país es el avance en los resultados del tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis en México se puede considerar exitoso, ya que la Organización Mundial de la Salud, en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, establece un nivel mínimo de curación de 85% para considerar que la tuberculosis está bajo niveles de control. En México, en la Corte Oficial de Cierre 2010, tenemos 86% de curación como éxito del tratamiento. Este 86.1 habla de alguna forma de un adecuado nivel de curación o de tratamiento de los pacientes. Sin embargo, queremos aspirar a más, podemos aspirar a más nivel de éxito de tratamiento dentro de los desafíos actuales para el control de la tuberculosis en este país. En 2011 no puedo hablar de todavía en cierre porque todavía hay pacientes del año pasado que tenemos a estas alturas en tratamiento. Decía hace rato yo que la tuberculosis no viaja sola, lamentablemente se acompaña de algunas otras comorbilidades. Entre ellas las de más importancia son la diabetes, que para la tuberculosis en todas sus formas representa más del 20%, pero cuando se trata de tuberculosis pulmonar, cerca del 23%. La otra comorbilidad de importancia es el vínculo que tiene con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH-Sida, pero también hay una comorbilidad muy importante dentro del alcoholismo y dentro de la desnutrición. Otro tipo de población que merece con alto nivel la vulnerabilidad para desarrollar la tuberculosis, en la cual requiere las líneas de abordaje específicas dentro de los expertos en salud. Algo también relevante en el Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis es el estudio de los contactos. En salud pública siempre establecemos las líneas de riesgo dentro de los contactos en enfermedades transmisibles como la tuberculosis. En México estamos hablando de que estamos estudiando cerca del 85% de todos los contactos de los pacientes que tenemos registrados, notificados en nuestro Sistema Nacional de Información. Y esto es bueno, sin embargo, también nos queda muy por debajo de lo que como Programa Nacional desearíamos lograr de más del 90% de estudio de los contactos. Ahora bien, habrá quien puede cuestionar de que la calidad de los estudios de contactos, cómo lo hacemos, con qué líneas de acción, etc. Y hablando justamente de la prevalencia del VIH-Sida en tuberculosis en México en vínculo con la tuberculosis, ustedes pueden ver que desde el 2003 al 2011 hay un incremento muy importante en el binomio SIDA-tuberculosis de hasta un 154% respecto al 2003. Esto es porque el vínculo está ahí, el riesgo está ahí. El desafío de nosotros es estudiar intencionadamente a las personas que tienen tuberculosis para VIH y viceversa, estudiar intencionadamente a las personas que tienen VIH para tuberculosis. Ahí implica el mayor desafío y, por supuesto, el otro desafío en este binomio es la importancia que reviste el hecho de prevenirles la enfermedad a las personas con VIH, prevenirles la tuberculosis mediante una terapia preventiva con isoniazid, es decir, una quimioprofilaxis que les protege hasta por 5 años de no desarrollar la enfermedad con evidencia científica, pero que además podemos, si tienen ambas enfermedades al mismo tiempo, curárselas efectivamente.
De la misma manera que curamos una tuberculosis sin VIH, podemos curarla cuando se vive con SIDA. Y respecto a la diabetes, el incremento es mucho mayor, cerca de 194% en el incremento 2003-2011, cuando en 2003 registrábamos 1.400 casos, para el 2011 llegamos a 4.262 casos con binomio tuberculosis-diabetes. Esto quiere decir que en la transición epidemiológica del planeta, y en especial de México, las enfermedades crónico-degenerativas están volviendo el mayor problema de salud pública, y por ende está implicando algunas situaciones como la tuberculosis, donde cerca de 20.000 personas sufren de esta enfermedad, entonces en algún momento convergen. Sin embargo, de forma fisiopatológica, existen las facilidades, inmunológicamente hablando, de desarrollar la enfermedad cuando se vive con diabetes o viceversa. Entonces, este binomio implica un serio reto y desafío en la salud pública del país para poder establecer líneas de abordaje integrales para la atención de estas personas. Finalmente, quiero mencionar sobre el impacto de la tuberculosis en los últimos tiempos y con base en los objetivos del desarrollo del milenio, que establecen metas concretas para la tuberculosis sobre la incidencia y versan en detener o empezar a disminuir la tuberculosis que se tenía registrada en 1990. En este sentido, en 1990 México registraba 17.2 por cada 100.000 habitantes, sin embargo, para el año pico del que yo hablé, 1997, llegamos a 25 por cada 100.000 habitantes. Lo que tenemos actualmente al cierre es 17.8 por cada 100.000 habitantes. Y nuestro reto y desafío es llegar al 15.6, cuando mucho, de incidencia como meta para el 2015. Hablando de la mortalidad, teníamos 7.6 y lo que queremos lograr es 1.7 de aquí al 2015. Y en relación a la curación, teníamos 71 aproximadamente en el 2000 porque no hay registro anterior, y lo que tenemos, como ustedes acaban de ver en una diapositiva anterior, es 86%. Queremos aspirar al 87 de aquí a 2 años, que en ese sentido la meta no es demasiado ambiciosa porque justamente implica muchas dificultades para poder lograr y avanzar décimas o centésimas del porcentaje en el tratamiento de la tuberculosis. Hablando pues de nuestros desafíos para México, estamos concretamente focalizados a establecer la estrategia TAES, la estrategia que habla del tratamiento acortado estrictamente supervisado, con énfasis en las entidades de alta carga. Mencioné algunas, sin embargo, en muchos documentos ustedes pueden ver el nivel de carga de tuberculosis que identificamos en cada país. En este sentido estamos hablando de incrementar la detección en estados con programas débiles, incluyendo a las poblaciones con VIH, SIDA y diabetes. Además, aumentar la calidad de las muestras para baciloscopías y cultivos, ya que seguimos identificando una gran cantidad de muestras para tuberculosis que son de mala calidad y por lo tanto nos impiden llegar a diagnósticos precisos y que en ese paquete de muestras inadecuadas se nos puedan ir pacientes positivos o falsos positivos que pudiéramos no tener la oportunidad de ofrecerles las bondades del programa. Y finalmente, fomentar la capacitación, la participación comunitaria, en ese sentido para incrementar la corresponsabilidad social para que las personas per se, cuando identifiquen tos con flema de más de 15 días, puedan demandar servicios de detección en cualquier unidad de salud, donde en las más de 18,000 unidades de este país hay personal capacitado y entrenado para trabajar en tuberculosis. El otro desafío es alcanzar la meta de éxito de tratamiento de 86%. Aquí dice para el 2012. Sin embargo, yo dije que para el 2015 aspiramos al 87%. Garantizando solamente el tratamiento de manera estrictamente supervisada. Es decir, como la única garantía que tenemos para garantizarle al paciente que le vamos a curar la tuberculosis, el llevarlo acompañado diariamente durante los 6 meses, 2 meses por diario y los siguientes 4 meses, 3 veces a la semana, para que delante del personal de salud se tome las 4 tabletas en los primeros 2 meses y las 2 tabletas en los siguientes 4, que implican el tratamiento completo de la tuberculosis. Y, por supuesto, asegurar el seguimiento bacteriológico y clínico de manera mensual estricta en cada uno de estos pacientes.
pacientes para poder observar en estos 6 meses la involución de sus signos y sus síntomas, así como la involución de los bacilos al microscopio en las baciloscopías de control. Consolidar un frente estratégico ante la tuberculosis multifármaco resistente es un gran desafío y es el gran reto del que hemos estado hablando en los últimos tiempos, en el que el Programa Nacional de Tuberculosis y los estados ha desgastado tanto el personal de salud al pensar en fármaco resistencia. Y para eso tenemos a nuestro experto, el doctor Miguel Ángel Salazar, que en un momento hablará sobre el tema, y que como desafío del Programa Nacional se habla de mantener la disponibilidad de fármacos de segunda línea, ya que cuando se trata de situación de multifármaco resistencia, los medicamentos de primera línea ya no funcionan en este tipo de pacientes. Consolidar una red de expertos en farmacoresistencia en todo el país para delegar la responsabilidad y la pericia de dictaminar pacientes y establecer esquemas de tratamiento adecuados para este tipo de pacientes en cualquier estado del país. Y el fortalecimiento de la red de laboratorios, por supuesto, para incrementar la capacidad técnica instalada para la asequibilidad de pruebas de sensibilidad y cultivos. Finalmente, el fortalecimiento de la alianza pública-privada para la atención de la tuberculosis. El establecer alianzas públicas con las sociedades médicas, con la academia, es decir, las escuelas y facultades de medicina y de enfermería, y con las organizaciones de la sociedad civil para que, en el mismo sentido, trabajemos en pos de los pacientes con tuberculosis y en beneficio de todo el país para disminuir el control de manera conjunta, ya que es muy reconocido que una sola institución, per se, es imposible que logre un control adecuado de la tuberculosis. Para eso se requiere la alianza de diferentes instancias con un abordaje multidisciplinario. De lo contrario, nunca podremos avanzar ni aspirar a un mejor control de la tuberculosis en este país. Creo que ese es el contexto de la tuberculosis actual en México y seguramente esto abre el apetito de mis compañeros en el foro para poder dialogar más al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cultivos. Gracias, doctor Martín Castellanos. Quiero invitar a todo el público que nos ve a través de internet que su punto de vista es muy importante, háganlos llegar. Tendremos la oportunidad de que sus cuestionamientos sean respondidos por este panel de expertos sobre el tema de tuberculosis. Los desafíos que en su presentación expone doctor Castellanos implican un reto muy importante para el Sistema Nacional de Salud, que no puede ir solo, que requiere la sinergia con diversos actores, pero yo creo que en lo que usted menciona, particularmente el papel del paciente cuenta mucho respecto a la asimilación de los medicamentos y que tiene que ver precisamente con ¿cómo se le llama? Exactamente, farmacoresistencia. Entonces, quisiera, antes de pasar a la participación de cada uno,
darles un espacio, un minuto para que comentaran lo que acabamos de escuchar, independientemente de que posteriormente tengamos su punto de vista desde la línea de perspectiva que ustedes ven para la tuberculosis. ¿Quién desea empezar? Doctora. Bueno, yo que trabajo en el laboratorio y mencionó el doctor Martín Castellanos la situación que tiene el país, yo sí quisiera también mencionar esos desafíos, hacer hincapié en esos desafíos que hay en el área del laboratorio. Tenemos que hacer que las técnicas estén más al alcance de los pacientes, descentralizarlas, tener mejores equipamientos y ampliar el control de calidad a todas las técnicas para que ofrezcamos a los pacientes diagnósticos certeros. Bueno, creo que la exposición que nos ha hecho el doctor demuestra de manera muy general el panorama que vivimos en el país con este problema de salud, dejando muy claro que algo de esta magnitud tiene que ser visto como un problema a ser atendido por todos los actores de la sociedad, ¿no? Ese es uno de los puntos muy importantes, pero también enfatizando lo que es evidente que aquellos que pertenecen a ciertos grupos de la sociedad que por situaciones socioeconómicas, culturales y demás se encuentran en una posición de vulnerabilidad que los hace más propensos a adquirir este tipo de enfermedades y que requieren mayor cuidado por los demás miembros de la sociedad por pertenecer precisamente a estos grupos vulnerables. Bueno, dentro del aspecto general que refiere el doctor Martín Castellanos hay que tomar una cosa muy en cuenta. Aquí el asunto, y no hablo como neumólogo, eso me tocará un poquito después, sino desde el punto de vista de médico que ha vivido el asunto del programa, es el enorme reto que en nuestro país resulta el de controlar la tuberculosis tan exitosamente como lo ha estado haciendo el programa, y no es un programa de echarnos porras, sino es un programa de decir las realidades. ¿Por qué digo esto? La diversidad de razas indígenas o de grupos indígenas que existen en nuestro país, que como decía el doctor, precisamente son los más vulnerables, son los que sufren más la tuberculosis, los inmigrantes, que son los que sufren más la tuberculosis, los pacientes con diabetes en un sistema de salud en donde no hay acceso para muchos a la insulina o a los hipoglucemiantes orales, a entrar a la estrategia TAES dentro de las altas zonas de la montaña, en los poblados, en las zonas alejadas de los centros urbanos, significa un reto impresionante. De tal suerte que yo creo que en donde el programa está haciendo y debe de hacer más hincapié es, y todos los integrantes de la sociedad de salud pública, es el de capacitar a los médicos estudiantes o a los estudiantes para medicina, a los que están en las facultades, los que están en el servicio social, los que están en el internado, para que tengan conocimiento de que una tos no es normal. Hablando como neumólogo, una tos no es normal, ni es tos de fumador, ni es tos por el ambiente. La tos significa un síntoma de una enfermedad, que puede ser grave o no, y la expectoración, pues obviamente también significa que hay un conflicto hidroaéreo dentro del árbol bronquial, lo que traduce en hacer un examen de laboratorio. Y la bióloga Balandrano se ha encargado toda su vida, corta, de capacitar a la gente, a los técnicos de laboratorio, para que aprendan a leer una baciloscopía, y no se necesita a veces ni siquiera saber leer ni escribir para ver una muestra de flema bajo el microscopio. De tal suerte que, resumiendo esto, y creo que me tomé más tiempo del que me dieron, pero esto a mí me cautiva, es el hecho de que debemos, todos los que estamos involucrados en esto, no solo atender al paciente, sino atender a los médicos que requieren
quieran saber más de cómo hacer el diagnóstico de tuberculosis. Muchas gracias, doctor. Acaba de decir algo usted muy importante respecto